Reporte 100. Isabel Miranda de Gualas es la directora, presidenta, fundadora de la organización Alto al Secuestro, que nació a raíz del secuestro de su hijo Hugo Alberto Gualas Miranda el 11 de julio de 2005 y que desde esa época le da seguimiento al delito del secuestro en México. Isabel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Al contrario, señor Zúñiga, a usted y a todo el auditorio, buenos días, a sus órdenes. Sí, inmediatamente reaccionó el gobernador Alfonso Durazo de que se trata del primer secuestro en su sexenio, va a cumplir un año el próximo lunes su administración, e inmediatamente el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, que también va a cumplir un año en su gestión, dijo que en Hermosillo no operan bandas de secuestradores. ¿Qué datos tiene su organización con respecto al delito del secuestro en Sonora? ¿Es verdad que es el único secuestro que ha ocurrido en el último año? No, por desgracia no es así. En el mes de junio efectivamente uno y fue localizado en medios de comunicación, no lo reportaron de manera oficial. En el mes de junio hubo dos secuestros también, y sí es cierto que Sonora no figura dentro de los 10 digamos estados con incidencia, está muchísimo más abajo, pero creo que indudablemente sí es algo que deben de poner atención, porque esto es un aviso. Ya 2 meses consecutivos, tanto el mes de junio como el mes de julio, hubo efectivamente secuestros. El tema es que mucha gente no denuncia por miedo, porque los propios grupos criminales los amenazan, y entonces la gente a veces se siente más desprotegida que el hecho de ir a denunciar. Pero sí tuvimos en el mes de junio y en el mes de julio. En junio tuvimos 2 y en julio tuvimos 1. Sí, Isabel, este comunicado de la Fiscalía donde da a conocer el monto que pagó la familia por el rescate, ¿es un dato que usualmente proporcionan las fiscalías? No, de hecho está contraindicado que siquiera se tenga que decir el monto que se pagó, pone en mayor vulneración a cualquier víctima, y además creo que despierta el apetito de los secuestradores o de cualquier delincuente. Me parece que no están respetando algo que debe de conservarse en secrecía por el bienestar de la familia y de la propia sociedad. Sí, es como decir, fueron nomás, entre comillas, 200,000 pesos, 236,000 pesos de un empresario de taquerías. Son secuestradores, como diciendo que cobran poco. ¿Esa es la intencionalidad al revelar el monto? ¿O es demasiado mi pensamiento, digamos, mi mal pensamiento? No, yo creo que usted está en lo correcto. Creo que este es un dato que ellos saben por protocolo en las unidades antisecuestro. Tienen el protocolo que no deben dar ningún tipo de información, ni quienes participaron, ni nada de esta cuestión, porque precisamente vulneran los derechos de las víctimas. En este caso, ponen en riesgo nuevamente a la víctima y además, repito, despiertan el apetito de los secuestradores, y me parece que esto lo podríamos comparar como quien da una limosna de 1 centavo, y lo dice por ahí alguna escritura, y habrá quien pueda dar 1,000 pesos y para él no sea nada. Es decir, depende la situación económica de cada víctima, para él puede ser mucho. Quiero decirle que en general en el país a quienes están secuestrando es a la gente de la economía informal, sí, a la gente de pequeños negocios, y tienen que hacer cooperación entre toda la familia, tíos, primos, cuñados, hermanos, para poder pagar el rescate, y es decir, dejan quebrada a toda la familia. Entonces sí me parece insensible que digan nada más tuvieron que pagar esta cantidad. Creo que fue erróneo. Sí, Isabel, ¿cómo identificar entre privación ilegal de libertad y secuestro? Porque hemos identificado también casos de privación ilegal de la libertad que la Fiscalía no procesa como secuestro porque aseveran no se pide rescate, aunque sí haya denuncia de desaparición por parte de familiares. Es el caso de un video que trascendió este fin de semana a través de redes sociales de una persona originaria de Sinaloa que se observa cómo desde en las calles de Obregón es levantada por un grupo de personas, y la Fiscalía emitió un comunicado diciendo que efectivamente había una denuncia 24 horas después de los hechos de parte de los familiares y que no se había pedido rescate. Cuando no se pide rescate, entonces, ¿no es secuestro?
Por supuesto que sí, es una gran ignorancia de quien diga eso, que lean la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro. Si mal no recuerdo, es el artículo 19, donde habla que también el hecho de que se lleven a una persona sin su consentimiento con el objeto de hacerle daño o de obligarlo a hacer algo o como tema de venganza es una privación ilegal de la libertad, aquí donde quieran. Creo que el hecho de que alguien pueda privarlo de deambular libremente, indudablemente que está contemplado en la ley. Ese es uno de los grandes problemas que hemos venido denunciando, el hecho de que no tengan claro las UEX qué es un secuestro, y creo que lo que tienen que hacer es dejar de esconder este tipo de cosas, porque es una manera de no querer darle la connotación que fue un secuestro y lo ponen en otro cajón. En todas las fiscalías hay algo que se llama catálogo de delitos, y el problema es que cada quien establece su catálogo de delitos según le dan instrucciones desde la parte del Ejecutivo, y esto es un error. Lo deben de hacer en base a la ley, y la ley es muy clara que es un secuestro. El hecho de que pidan o no pidan rescate es irrelevante. Sí, el hecho de que tenga antecedentes penales o no es relevante, porque luego también las fiscalías dicen, es que andaba en malos pasos. No importa, nadie tiene derecho a privar a otra persona de su libertad. Para eso tenemos leyes y para eso tenemos código penal, y para eso existen los jueces. Él juzgará las circunstancias, pero la autoridad indudablemente que debe de actuar, y me parece que siempre tratan de demeritar a cualquier caso, y sobre todo a las víctimas de este delito siempre las tratan de demeritar. Es como cuando violan a una mujer y dicen que es porque traía una falda corta, ¿no? Sí, Isabel, entonces me dice, Sonora no está entre los estados con mayor número de secuestros en nuestro país, pero sí ocurren. Sí, bueno, por lo menos junio y julio, que son los 2 últimos meses, ocurrieron. Y sí es grave que en la fiscalía no tengan claro que deben de tipificarlo como un delito de secuestro. Yo los exhorto a que lean la ley para que puedan enterarse. Más allá de los criterios que ellos tomen, hay que hacer cumplir la ley. Incluso es un delito que es oficioso, es decir, ni siquiera tiene que ir alguien a levantar una denuncia. Por el simple hecho de que algún medio lo haga público, ellos deberían de investigarlo. Sí, la cifra negra, el secuestro, ¿cómo está, Isabel? Porque me dice, muchos familiares no se atreven por miedo a denunciar, y esto se queda nada más en la reserva de las familias. Sí, mire, según la encuesta del INEGI, en DIPE, habla de prácticamente se denuncia 1 de cada 10 secuestros. Sí, Isabel, ¿qué protocolo debe seguir la familia cuando se entera que un familiar ha sido secuestrado? Bueno, indudablemente dar parte a la autoridad, ponen una persona que tenga control de toda la situación, se forma un comité de crisis y ellos les dan todas las indicaciones. A mí no me gustaría hacerlas públicas, pero indudablemente que la autoridad tiene un protocolo que debe de seguir para estos casos, pone a alguien que debe de negociar, que debe de buscar traer a su familia de regreso en el menor tiempo posible, pero sobre todo sano y salvo. Sí, es decir, siempre hay que denunciar. Indudablemente, si no confiamos en una autoridad local, debemos hacerlo en la federal, pero siempre es importante denunciar. De otra manera, nadie estamos preparados para enfrentar un delito como esto de manera solos, o sea, nadie estamos capacitados para enfrentarnos a un delincuente que nos grita majaderías y que tiene una gran violencia. Sí, ¿cómo identificar entre un secuestro real y una extorsión, Isabel? Bueno, la extorsión es que nunca tienen siquiera a la persona retenida. Hay ahora mucho lo que se llama secuestro virtual, es decir, le hacen creer a la familia que tienen a la persona y no la tienen físicamente, la encerraron en un hotel o en su propia casa y lo que hacen es mantenerla incomunicada mientras procesan el tema de pedir dinero por la persona. Entonces, sí hay diferentes tipos de secuestro. Cuando es un secuestro extorsivo que lo llevan a una casa de seguridad, ellos se lo hacen saber, le mandan una prueba de vida o le pasan a la persona para decirle que realmente está secuestrada. En fin, tienen varios modus operandi. Sí, Isabel Miranda de Wallace, más información de la organización Alto al Secuestro, ¿dónde la podemos encontrar? Es www.altoalsecuestro.com.mx. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista, Isabel. Buen día, hasta luego. Buenos días. Reporte 100.